Vamos a repasar MLogit. Quiero que podamos hacer ejercicios de cálculo de probabilidades y de tasas de riesgo relativo, porque en la solemne, aunque habíamos hecho bastante ejercicio de cálculo de probabilidades, fue una de las respuestas que más baja tasa de respuestas correctas tuvo. Cuando les preguntaba por la probabilidad de que una persona, siendo mujer, que estaba ocupado de 45 años, fuese a la manifestación, en fin, eso, muy poquitas personas tuvieron respuestas correctas. No estoy Profe, hablando de que tuviésemos diferencias en el primer decimal, sino que eran derechamente mal calculadas. Cuénteme, Macarena. hablando de esa parte de los alumnos, yo me acuerdo que cuando terminamos la solemne, una amiga y yo empezamos a comparar resultados. Y nos dimos cuenta que Ujú. hicimos exactamente lo mismo en esa parte de la prueba y nos da resultados completamente distintos. O sea, no sé, a mí me da 0,5 y ella 0,40 y algo. O sea, igual teníamos, o sea, cambiaba como a partir del primer decimal o el segundo decimal y no sabíamos por qué, si al final de cuentas decíamos hacíamos el cálculo en Excel para hacerlo como más expedito, ¿no? Y tener como la aseguración de no sin ningún número mal ni nada, y igual nos da un resultado distinto. ¿Por qué pasa eso? Porque, bueno, las matemáticas son una ciencia exacta, Macarena. Si usted hace exactamente lo mismo, tiene que obtener exactamente el mismo resultado. Entonces, la única respuesta posible a su pregunta es que no estaban haciendo el mismo cálculo. Eh, Profe, yo así, ahí tengo una consulta porque igual habían fórmulas que usted nos dio para ese cálculo, ujú. pero había también una transformación a Euler y quizás yo lo hice con las dos, y ambos me dieron los mismos resultados. Mm, tendría que ver su prueba. Déjeme ver, Belén. Espéreme un Por poquito. ejemplo, ¿no ve que estaba la probabilidad de que le hiciéramos con Euler y había otra que era la ecuación que salía en el libro? A mí me confundió un poco eso, pero era la misma fórmula más resumida al final. Mm, estamos hablando de cuál pregunta. De las probabilidades. De las de manifestación. Sí, esa donde parecía que estaba ocupado o no en la prueba. Sí, Que de la fuera manifestación. mujer, que tuviera como 40 y tantos Sí, años, cosas así. sí, es que hay una forma de calcular y el resultado es, es uno solo. Espéreme. Belén Hernández. Y Belén no tuvo mala nota, ¿eh? ¿Cómo? Belén no tuvo una mala nota. Ya, no tuvo una mala nota. Espéreme un Un poquito, morado. ¿eh? Espéreme. Ya. Bueno, ya que estamos en eso, revisemos, revisemos esta parte de la solemne. La primera pregunta era, la probabilidad de que una persona de 45 años
haya asistido a la manifestación, dado que es mujer y se encuentra desocupada, ¿verdad? Bueno, el resultado correcto en esa pregunta era 28.9. En su respuesta, Belén, usted puso que el resultado correcto era 28.9 y copió aquí el pedacito de planilla Excel donde obtuvo ese resultado. Sí. Respuesta correcta. Y le dio exactamente 28.9. Después, en la segunda, el resultado era 46,57. Y a usted, en su planilla Excel, el pedacito de planilla Excel, que tiene muy bien puesta la fórmula ahí, está súper bien, y el resultado que usted puso es 46,57. Le dio exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque puso los coeficientes con todos los decimales. Y después, la tercera respuesta le dio Disculpe, un ¿cuál resultado. era esa? La La segunda, probabilidad de que una mujer de 20 años. la probabilidad de que una mujer de 20 años no haya asistido a la manifestación dado que está ocupada, la respuesta correcta era 46,57. Ya, profe. Y la tercera, que es la probabilidad de que una mujer, de que una persona de edad promedio, y se les daba un cuadrito con la edad promedio, en el resumen de estadístico, y la edad promedio era 45,96,498. Aproximado el tercer decimal era 45,965. ¿Ya? La respuesta correcta ahí era 37,25 y Belén respondió 37,22. Está correcta esa respuesta. Belén Hernández. Déjeme buscar porque yo soy muy ordenado y tengo anotado todas las correcciones aquí en mi cuaderno. 4. Tiene, exactamente, tiene el puntaje completo en esas respuestas. Entonces, si usted tomaba los valores de los coeficientes y los ponía en la fórmula, tenía que llegar al resultado, los pusiera con todos los decimales o con 3 decimales como habíamos quedado, iba a tener diferencias en el segundo decimal del resultado. Entonces, como decía una de sus compañeras, si dos personas llegan a resultados diferentes es porque hicieron algo diferente. O algún paréntesis en la fórmula o algún coeficiente mal puesto, en fin, pero si ponía los valores como corresponde con la formulita, no tenía por qué llegar a un resultado distinto. Montserrat Morales, la segunda le dio 53,46. Montserrat Morales. Montserrat Morales es... Claro, en la segunda Montserrat usted tiene 0 puntos y en la tercera también. Espérenme que voy a ver su respuesta, Montserrat. Espérenme un poquito. ¿Cuánto daba la segunda, profe? La segunda daba 28. No, la la 28, primera la primera. 28,9. La segunda es 46,57. Ya.
Profe, igual puede ser error como, no sé, de fórmula. ¿Sí? Sí, puede ser que la fórmula que usted usó no esté bien, pero el que una persona ya haya podido hacer el cálculo bien, tenemos el ejemplo de Belén, que calculó bien las tres probabilidades, quiere decir que lo que vimos como ejercicio en clase y las formulitas que vimos, la 1.8, están correctas. Montserrat, usted respondió, ¿no? En la 4.1 puso la fórmula y le dio un resultado de 28,97. 28,97, 0.2897 respondió. Y eso está correcto. ¿Ya? Ahí tiene el puntaje que correspondía. Después la 4.2 también puso la probabilidad de que Manif sea igual a 1, igual E elevado a todos los coeficientes, 1 más E elevado a todos los coeficientes, y respondió que el resultado es 0,53.46. Pero fíjense que arriba se preguntaba la probabilidad de que una mujer de 20 años no haya asistido a la manifestación, por lo tanto le faltó restar 1 menos 0.5346, y con eso habría llegado al resultado correcto, que es 46,57. Ese era restarle el complemento, ¿no? Uno menos, porque usted lo que calculó fue la probabilidad de que Manif sea igual a 1, y en la pregunta se le estaba preguntando la probabilidad de que Manif fuera igual a 0, no haya asistido a la manifestación. Por lo tanto, tenía que haber hecho ese resultado que usted llegó, 0,5346, 1 menos 0.5346, y le habría dado el resultado 46,57, que era la respuesta correcta. Y en la tercera, dice la probabilidad de que una persona de promedio ocupada haya asistido a la manifestación, y usted respondió 0,6501, y la respuesta correcta era 0,3725. Entonces, hay evidentemente algo que no he revisado el detalle, porque imagínese estar revisando el fórmula por fórmula de cada alumno, no. El resultado está mal. El resultado correcto ahí era 37,25. Como ustedes tienen sus pruebas, revisen los cálculos nuevamente con los resultados que yo les estoy dando y tienen que llegar a eso. En la 4.1, 0,289, en el 2, 0,4657, y en el 3, 0,3725. Ya, ¿por qué no lo calculamos ahora? Eso mismo. Belén. ¿Ya? Diga. Belén, ya. ¿Puedes tú, si te pongo como presentador, puedes tú mostrarnos cómo hiciste tu calculito en esas planillitas? Las debes tener, ¿cierto? Sí, voy a revisar. Ya. Entonces, hoy nuestra ayudante va a ser Belén. Bienvenidos. Muchas gracias, Belén. Estoy esperando a que me pongas la 2 porque fue la que me equivoqué. Sí, la vamos a revisar de inmediato. Aquí. Profe, voy a buscar el Excel. Sí, ahí, a ver, Belén, ahí está como presentadora Belén. Entonces, cuando la encuentre, usted nos muestra ahí sus planillitas, que están súper bien hechas, porque era más fácil también, porque usted tomaba el coeficiente, ponía el valor, y después eso lo recoge en la fórmula, y entonces era la forma más práctica de hacerlo.
Ahora con una calculadora se hace igual. Profe, si le envío un correo, ¿puedo saber el puntaje específico de la prueba? Así como cada parte de mi prueba. Claro, por supuesto. O sea, si quieren saber el puntaje específico que logró en cada pregunta, me manda un correo y yo se lo mando de vuelta. ¿Cuál es su nombre? Macarena me estaba preguntando, ¿verdad? Ah, sí. Es que quiero saber como el puntaje específico de todo y cachar cuánto es el puntaje total. Macarena Covarrubias. Aquí está. Claro, mándame un correíto y yo le mando de vuelta sus puntajes, pregunta a pregunta. Usted tuvo en total 45 puntos. 44.5 en realidad, pero siempre aproximé al puntaje cerrado de más arriba. Entonces Profe, obtuvo 44.5 y obtuvo 45. Cuénteme, qué escala utilizó? la escala de 1.60 de la vicerrectoría. Podría subirla, profe, porque en verdad yo me confundo súper, me confundo caleta con eso de los profes, como las escalas que utilizan. Porque como que veo mi nota y con puntaje y todo, entonces me complica un poco el hecho. Ujú. Esta escala es la que se usa en las solemnes, que es con el 60% del puntaje usted tiene un 4. Esa es la escala. Y está regulado por la vicerrectoría académica. Así de simple. Ya, mándame un correo y yo le mando su puntaje pregunta a pregunta. Eso, ya, Belén, O ¿cómo sea, estamos? usted me dice que tengo 44,5 puntos. 45. Ah, 45. Pero si Sí. estoy, pero si la prueba tiene Ya, 60 a ver, Macarena, puntos. eso por favor por correo, porque si no vamos a dedicar todo el tiempo de la ayudantía a responder su consulta. Entonces, por correo y lo vemos personalmente, ¿ya? Evita. Bien, usted, estoy haciendo clase. Callamos, besitos, chao. Profe, ahí está el Ya, cálculo. Mire, lo que yo iba haciendo era cambiando en la fórmula, espérenme. los datos dependen de lo que me pedían. No tengo Sí, todo, pero aquí está. Tengo, por ejemplo, el resultado de 37. Esa es la pregunta 4.3. ya, la 4.3. Entonces, déjeme que abra un archivito. Ya, entonces, la 4.3. Por favor, quiero que todas las personas vayan replicando el cálculo para que lleguen al resultado correcto. De Dice, acuerdo. el 4.3 dice la probabilidad de que una persona de edad promedio, es decir, de 45,9649,8 años, Se puede. ocupada, haya asistido a la manifestación, dado que es mujer. Entonces aquí lo que se pedía era la probabilidad de que manif sea 1, Chao. cuando mujer es 1,
cuando ocupado es 1 y edad 1 es igual a 45.96498, ¿cierto? Y ahí los coeficientes eran el coeficiente de mujeres menos 0.34, o si trabajan al tercer decimal, menos 0.350, ese era el coeficiente de mujer, menos 0.350, el coeficiente de ocupado iba a ser 0.403, el coeficiente de edad 1 iba a ser menos 0.025, menos 0.025, y la constante iba a ser igual a 0.591, ¿cierto? Si aproximábamos al tercer decimal. Bien. Entonces, están bien los coeficientes, ¿ve? Aquí ya están los coeficientes que nos va mostrando Belén ahí. De mujeres ya la puso con todos los decimales, ¿ya? Sí. Edad y ocupado. Entonces, ¿cómo es la formulita aquí? ¿Ve? ¿Se fija? Ahí Belén tiene puesto el Euler, ¿cierto? El E elevado ¿a qué? F2, a la constante. A la constante primero, F2. Sí. Más. Como abajo tiene puestos los coeficientes con el signo que corresponde, en la fórmula va todo con más. Ahí no hay que ponerle el signo negativo, porque va a recoger el coeficiente con el signo que corresponde. Más el F3, que es el coeficiente de mujer, ¿por cuánto? Por 1, porque efectivamente es mujer en la pregunta. Más el F4, que es el coeficiente de edad, ¿verdad? Le pusiste 46 en la edad, ¿verdad? Sí, 46 la próxima. Ya, podría haberle puesto 45 puntos. La edad promedio era 45 puntos. Solo uno aquí. Claro, la edad promedio era 45.965. Ponle 45.965 en vez de 46. Fíjate que ya aproximaste a 46 la edad y igual te dio el resultado. Bien, 45.96. Sí, 45,96. 96.5. 96.5. 96, aproximando al tercer decimal la edad. Ya. Te va a dar el Euler, el E elevado a todo eso te da 0.59362167. Sí. Ya. Y el 1 más, que sería el denominador de la fórmula, te da 1 más eso mismo, ¿cierto? Te da 1 ya. Y si ahora divides el 0,59 y algo por 1,59 y algo, ¿cuánto te da? 37. 37,25. Aproximando al segundo decimal. Y el resultado que yo tengo en la pauta es 37,25. Claro, ahí se aproxima. Yo lo aproximé en realidad a 46 años. ¿Sí? Fíjate que incluso aproximando a 46 años, el resultado cambia súper poco. ¿Ya? O sea, te va a cambiar en el segundo decimal si es que cambia. ¿Ya? Pero esa era la forma. Claro. ¿Les queda claro al resto? Sí, profe. Eso era la 4.3. Veamos la 4.2 ahora. Aquí, la 4.2 tenía una particularidad porque aquí se pedía la probabilidad de que no hubiese existido Amanís. Entonces estaba pidiendo la probabilidad, ¿cierto? Como decía una compañera recién, el complemento de la probabilidad de que Manif fuera igual a 1.
Aquí estábamos pidiendo la probabilidad de que Manif fuera igual a 0. Y se hace de la misma forma poniendo los valores de las variables que corresponden, pero al final había que hacer 1 menos el resultado. ¿Sí? Sí. Los coeficientes son los mismos. Entonces veamos cómo reemplazaste los valores en la fórmula F2. para calcular el Euler. F4, ya la edad cambia, entonces son 20 años y sigue siendo igual ahí. Y aquí el resultado es 1 menos esto. Se supone 0,28, no me da igual, espérame. No, Pero no, hay algo en el que... 1 más Euler la de igual tiene que cambiar, Sí. ¿verdad? Ahí. Sí, Arriba. Eso, ahí falta cambiar la edad. 20. ay Dios. Ya. Y aquí es Y ahí 1 te da menos. eso, 1 menos el resultado. Te da 0,4657. Ese es el resultado correcto. ¿Se fijan? Sí. Ya, y hagamos la parte 1, por favor. Otro punto 1. La parte 1. Aquí tomaba 0 esta variable. La edad era de 45. 45, sí. $28,900. ¿Se fija? Ahí está. Ya, esa era la forma de hacerlo. Si usted pone los valores correctos en la fórmula correcta, tiene que llegar a esos resultados. Entonces, la compañera que preguntaba que había comparado los resultados con otra compañera y le dan resultados distintos porque algo distinto hicieron. ¿Ya? Entonces, eso revisen bien, por favor. Ya. Profe, pero esto era Logit, ¿cierto? No es MLogit. Esto es Logit. ¿Por qué Logit. Logit? ¿Por qué Logit? Buena Porque no pregunta. es Sí, pero ¿qué valores posibles puede tomar la variable dependiente aquí? Categórica. Aquí la variable dependiente es la que toma la de izquierda. Claro, la izquierda, el manif. Y ¿Qué la valores diferencia entre posibles puede MLogit tomar? es que toma la independiente. No, a ver, vamos por partes. ¿Qué valores posibles puede tomar la variable dependiente aquí, manif? ¿Qué Variable valores 2000, posibles? Sí, ¿qué 1, valores posibles puede tomar la variable manif? 1, 0, ¿o no? 1 o 0, Sí. claro. Entonces es logit, porque toma dos valores. En el mlogit, esa variable, que es la variable dependiente, puede tomar 3, 4, 5 valores distintos, o más. O sea, las categorías ya no son solo 0 o 1, pueden ser más de esos dos posibles valores en mlogit. No confundan una cosa, el valor que puede tomar la variable, ¿cierto? En Logit son dos valores posibles, 0 o 1, porque Manif puede haber asistido a la manifestación, que es 1, y no asistió a la manifestación, es 0. Ahora, la probabilidad de Manif puede tomar infinitos valores entre 0 y 1, porque la probabilidad de ocurrencia de un suceso puede ir desde 0 hasta el 100%, o desde el 0 hasta el 1.
tomando valores infinitos entre 0,00001, 0,0000002, 0,0. ¿Se fijan o no? La probabilidad puede tomar infinitos valores entre 0 y 1, pero la variable manif puede tomar solo dos valores posibles, 0 o 1. ¿Ocurre o no ocurre? Ahí muchos se confundieron con eso porque en una de las preguntas fáciles que había al principio, una de las preguntas, déjenme buscar lo que tengo listo de la pauta, espérenme. Ya. Ya. Decía una de las preguntas de los verdaderos y falsos. ¿Quieren que revisemos rápido los verdaderos y falsos o no? ¿Ya? Ya. Dice, Sí, profe, por favor. ya, espérenme. Déjenme que les voy a compartir esto ya. Vamos a ir mirando la pauta antes de que terminemos esta ayudantía. Espérenme. Compartir, aplicación pantalla, ventana, compartir. ¿Ya están viendo ahí? Sí. Dice, elija 5 de las proposiciones y señale si son verdaderas o falsas. Comente o justifique su respuesta. 10 puntos, 2 puntos cada una. La primera era, decía, cuando se ajusta un modelo de regresión lineal utilizando el método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios, los estimadores cumplen con ser los mejores estimadores lineales integrados. Respuesta, falso. Hay que verificar los supuestos. Porque no siempre cumplen con ser MELI. Si se cumplen los supuestos, de acuerdo al teorema de Gauss-Markov, estos son MELI. ¿Ya? Así que era falsa esa. Y esa era la respuesta. Hay que verificar los supuestos. 2, o la B. Los modelos de probabilidad logic se aplican en casos en donde la variable dependiente, es decir, I o manif, como en el ejemplo que hemos visto, es continua y puede tomar solo valores positivos. Falso. La variable dependiente es categórica y puede tomar valores 1 y 0. Profe, ¿Sí? que la variable dependiente sea binaria o dummy, eso significa que puede tomar valor 0 o 1, ¿no? Por supuesto. Negativo Pero que yo haya o dicho, positivo. que yo haya dicho antes que pueden ser positivos como negativos, ya está malo, po, ¿no? Claro. Ah, entonces me contradije ya. Ya, profe. No puede tomar valores negativos la variable. Claro. Pero Sí, sí puede pero tomar valores negativos, pues no. No, ¿por qué? Si estamos diciendo que solo puede tomar valores No sé. categóricos, 0 o 1. Son valores discretos también, ¿o no? sí, Son profe, valores toda la razón. discretos. Son valores nominales, categóricos, discretos, dummy, y es 0 o 1. No puede tomar otros valores. En ningún caso. ¿Quién está diciendo por ahí, que no veo el nombre, que puede tomar valores negativos? Yo había dicho porque en mi yo había respondido falso porque la variable dependiente puede tomar tanto valores positivos como negativos. No, pues no puede tomar Y valores para categorías negativos. también, ¿no? Sí, ahí No, me no puede. entendí que me equivoqué. Eso, ya, espero que ahora quede claro. La C dice, en un modelo logic, el efecto marginal de I a de X expresa la variación porcentual promedio de la variable dependiente, es decir, la variable I, frente a un cambio unitario en una variable independiente cuando las demás variables regresoras se mantienen constantes. Eso era falso, porque el efecto marginal aproxima linealmente cuánto cambiaría la probabilidad de que la variable dependiente tome el valor 1 si es que la variable dependiente X aumenta en 1. Ya, esa está un poco enredada, pero no es muy fácil entender el concepto de efecto marginal.
No se preocupen, porque eso lo podemos compensar de alguna manera con los controles y todo, ¿ya? No le cuenten a nadie. La única dificultad de utilizar un modelo de probabilidad lineal cuando la variable dependiente binaria es que el modelo no está identificado. Eso es falso porque hay muchos problemas asociados a utilizar modelos de probabilidad lineal cuando la variable dependiente es binaria. Uno de los problemas es la heterocedasticidad. Y lo segundo es que la probabilidad, al estimarla con modelos de probabilidad lineal, toman valores fuera del rango 0,1. Ustedes saben que las probabilidades pueden tomar valores entre 0 y 1, valores infinitos entre 0 y 1, o entre 0 y el 100%. Y con los modelos de probabilidad lineal nos salimos de ese rango. Entonces ese es el principal problema, además de la Yo heterocedasticidad. ese comente no lo entendí jamás. Como que no entendí que... No entendí que se pedía. Estaba enredado igual, encuentro yo. No sé El D, Sí, como que no está no... enredado, porque aquí a lo que se refiere esta pregunta es que, ¿se acuerdan que en alguna clase vimos un modelo de probabilidad lineal? Y para una variable categórica que podía tomar valores 1 y 0, pusimos el comando regress en vez del logit. Bueno, el modelo va a ajustar igual, pero el principal problema que vamos a tener es que me va a calcular probabilidades fuera del rango 0 y 1. Voy a poder tener probabilidades de menos 4,8%, y eso no está bien, o superiores a 1. El modelo Logic lo que hace justamente es corregir este problema y me acota el cálculo de probabilidades a valores entre 0 y 1. No así los modelos de probabilidad lineal. La E. La única forma de hacer inferencia estadística a partir de una muestra es utilizando un enfoque de regresión. Esto era falso. Existen múltiples métodos en estadística, existen múltiples métodos de estimación que permiten hacer inferencia estadística. Un método simple, por ejemplo, que no tiene que ver con enfoque de regresión, son los métodos ANOVA. Método ANOVA en donde podemos comparar, por ejemplo, las medias. Esos son métodos de inferencia también, que no necesariamente son métodos de regresión lineal. F. El estimador de máxima verosimilitud del modelo lineal con errores normales tiene la menor varianza que cualquier estimador consistente. Entonces es un estimador superior a mínimos cuadrados ordinarios. Falso. ¿Ya? Y aquí era falso. Esta es la respuesta complicada, pero si usted hubiese respondido lo siguiente, igual habría estado correcta la respuesta. Si usted hubiese dicho falso. Un contraejemplo de esto es que para muestras grandes esto podría ser verdadero, pero para muestras pequeñas, ¿cierto? Los estimadores máxima verosimilitud no son los de menor varianza. Entonces era falso. Después la G, esta también está un poquito enredada. No, aquí no quiero echarle la culpa a nadie, pero ¿se acuerdan que yo les dije que las pruebas eran pruebas comunes para todas las secciones? Entonces todos los profesores ponen preguntas. Bueno, esta no es una pregunta que hice yo. Un investigador sospecha que el error del modelo planteado es heterocedástico. Decidir hacer la corrección de errores estándares robustos para evitar que su estimador esté cegado es una buena decisión. Esto era falso, porque el no cumplimiento del supuesto de homocedasticidad no implica que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sea sesgado. No necesariamente. ¿Ya? Lo que sí va a cambiar aquí es la fórmula para calcular los errores estándar, cuando ocurre eso. ¿Ya? Pero que no se cumpla el supuesto de homocedasticidad no implica que el estimador sea sesgado, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sea sesgado. Eso hay que verificarlo.
Después dice, el R cuadrado de una regresión es sumamente alto. Esto es un indicador de que los estimados de los coeficientes son insesgados y consistentes. Esto es falso. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que el R cuadrado es un indicador de la bondad del ajuste o de la calidad del ajuste del modelo. Entonces, un modelo puede ajustar súper bien a los datos observados, pero el R cuadrado no me dice nada respecto de el sesgamiento o insesgamiento de los coeficientes del modelo. El R cuadrado no me dice nada respecto de eso. Puedo tener un modelo que ajuste súper bien, 0,98, pero los coeficientes pueden ser totalmente insesgados. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer para concluir respecto del sesgamiento e insesgamiento? Tengo que verificar los supuestos de la regresión, y ni siquiera verificando los supuestos de la regresión yo tengo una conclusión directa, porque a través del teorema de Gauss-Markov es que yo digo, si se cumplen esos supuestos, entonces mis estimadores son Mel. ¿Se fijan? Entonces el R cuadrado me habla de la calidad, de cómo el modelo ajusta los datos observados, pero no me dice respecto del sesgamiento e insesgamiento de los parámetros o de los coeficientes. Y se estima un modelo donde la I es discreta, usando mínimos cuadrados ordinarios, modelo de probabilidad lineal. Entonces la distribución de los estimadores de los coeficientes beta es normal. Esto es falso, porque si tengo una I discreta, entonces la distribución no puede ser normal. Y finalmente se estima una regresión lineal simple, donde la variable dependiente está en logaritmos, log i, y la dependiente en niveles x. El coeficiente x se puede interpretar como la elasticidad de i respecto a x. Esto es falso, porque la elasticidad de i con respecto a x se define como de i a de x por x a y. De i a de x por x a y. ¿Ya? En cambio, la fórmula que nosotros estábamos proponiendo aquí en el enunciado era el d del logaritmo natural de i a de x. Y esto es de i a de x por 1 a y. Entonces, ahí estaba ahí la diferencia. ¿Se fijan? Esta también estaba bastante rebuscada. Lo reconozco. Lo reconozco. Pero tenían 10 preguntas. Podían dejar 5 afuera. Elegir solo 5 para responder. Por lo tanto, podían elegir las más simples de responder. No sé si era posible distinguir que habían algunas más fáciles y otras más difíciles. Yo ahora lo veo así. Pero Ahora en no el lo minuto de veo. la prueba no. Sí, por la prueba es distinto. Ya, después tenemos la pregunta 2. Decía, le dábamos la salida, ¿cierto?, de la regresión. Hoy, aquí, de verdad que me molesté un poquito, no me alcanzo a enojar, yo, es muy difícil que me enoje, ¿ya? Pero me dio una cosa de repente, porque cuando les pedí aquí, Era literal su clase. en la 2.4, les pedía, según el modelo, ¿cuál es el valor predicho de la esperanza de vida para un país con gasto en salud 1,8 puntos porcentuales del PIB y un coeficiente Gini 45, aproxima 3 decimales, el resultado? ¿Qué tenemos aquí en la salida? ¿Qué es esto? ¿Qué modelo es este? Fíjense ahí lo que dice regreso. ¿Qué modelo es este? ¿De qué tipo? Una regresión múltiple, lineal. Lineal múltiple, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está, pues decía arriba, decía cuadro 1, modelo de regresión lineal, esperanza de vida, ¿cierto? Y aquí varios de ustedes, no voy a decir quiénes son, hicieron el cálculo con el Euler, E elevado a no sé cuánto. Profe, ¿cuánto daba ese cálculo?
Este daba 58,347. 58. 58,347, porque aquí les voy a escribir el I o la Voy a medir esperanza de vida igual la constante significativa, ¿cierto? Era igual a 74.407 a 3 decimales, más el gasto en salud, el coeficiente era 2,903 por 1,8, porque las unidades son en puntos porcentuales, arriba se decía, más, menos sería en este caso, el coeficiente de Gini, 47,3 por 45. Hagan ese cálculo, a ver cuánto les da. 74,407 más 2,903 por 1,8 menos 0,473 por 45. Era así de simple ese cálculo, chiquillos. Profe, Y poquitos lo tuvieron bueno. yo tengo la misma expresión, solamente que al multiplicar por 1.8 yo puse 0,018. No, eran, Y me dio no, 53 años. claro, estaba mal porque la variable, las unidades eran en puntos porcentuales. No tenía que ponerle 0,0018. Yo hice el mismo error, también puse el 0,018. Claro, ese era. Fíjense acá arriba, dice Gini, coeficiente de Gini de los ingresos en el país. Ya. ¿Y por qué no puedo obviar que se hayan equivocado en esta parte? Porque esto ya es una interpretación más económica de la variable. Esta es una medida de desigualdad entre 0 y 100, donde 0 indica perfecta igualdad y 100 desigualdad máxima. ¿Ya? Entonces, se fija, decía aquí, 1,8% del PIB. 1,8 era esa variable, el valor para eso. Y ya. En la 2.1, esta era fácil, esta estaba regalada, esta pregunta, porque la habíamos visto bastante. Interprete y comente la significancia estadística general del modelo y la significancia estadística de cada variable independiente del modelo. Esta era re fácil porque había que decir, significancia general del modelo. La probabilidad de F es 0.0000, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que todos los coeficientes son iguales a 0 y al menos uno de ellos es distinto de 0. Significancia de cada una de las variables independientes del modelo. Los p-valores de los tres coeficientes son 0.0000. Por lo tanto, cada coeficiente es significativo, distinto de 0. Si hubiesen respondido eso, estaba correcta. Después, refiérase a la banda de ajuste del modelo. Había que ir a mirar el R cuadrado ajustado, 0.3869. ¿Qué había que decir aquí? De acuerdo con el R cuadrado ajustado, el modelo explica en un 38,69% la varianza de la variable esperanza de vida. De acuerdo a lo reportado en literatura o a lo visto en clases, por último, este es un valor bajo para R cuadrado. Por lo tanto, la bondad de ajuste del modelo es baja, o la calidad de ajuste del modelo es baja. Punto. Esa era la respuesta. Después, interprete y comente cada coeficiente del modelo, efecto económico de cada variable explicativa sobre esperanza de vida. Aquí había que decir que las variables gasto en salud y coeficiente Gini, ¿cierto?, tienen efectos o muestran efectos sobre la esperanza de vida de los países. Ahí también se podía explicar, profe, como un efecto marginal, ¿o no? Por cada unidad que sube. Sí, es que aquí son efectos lineales, porque esto es un modelo de regresión lineal, aquí no tenemos efectos marginales. Lo que sí explicamos lo que sí tenemos que decir es que
por cada unidad o por cada punto porcentual, del PIB como gasto público y privado en salud, la esperanza de vida aumenta en 2,9 años. En cambio, por cada punto de aumento en el coeficiente de Gini, la esperanza de vida disminuye en menos 0,47 años. En este sentido, y podrían haber dicho esto, en este sentido, el gasto en salud público y privada tiene efectos más importantes que el coeficiente Gini en la esperanza de vida. ¿Sí que me iban a preguntar? No, profe, yo le iba a decir eso, es que como que yo respondí, por cada unidad de aumento de la variable G salud, la esperanza de vida aumenta en 2,9 unidades, pero Sí, no eso puedo está hacer bien. Eso está bien. Pero más que decir por cada unidad de aumento, aquí como se le pide la interpretación económica, usted lo que tendría que haber dicho era que por cada punto porcentual del PIB invertido en salud pública o privada, la esperanza de vida aumenta en 2,9 años. ¿Se fija? Aquí tendría que haberse referido a que las unidades de esa variable eran en puntos porcentuales del PIB. Claro, lo económico. ¿Sí? Porque se le pedía efecto económico de cada variable, por lo tanto aquí referirse solo a unidades es incompleto. Ya, después la 2.4 ya revisamos cuál era el resultado, que era ese, y después este también estaba regalado. 2.5 dice en base a los resultados del cuadro 2 que el test de heterocedasticidad, el test, que el test de Bruch-Pagan y Cook-Weisberg, que el test de heterocedasticidad, dice no se cumple el supuesto de homocedasticidad. Justifique su respuesta y explique cuál es la implicancia del cumplimiento o no del supuesto de homocedasticidad. Entonces, lo primero era ver que si la probabilidad o el p-valor del estadístico, que es chi cuadrado, era significativo, entonces rechazamos la hipótesis nula de varianza constante. Entonces decimos la varianza no es constante, por lo tanto este es un modelo heterocedástico. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Ya, eso era la primera parte. Y después dice, implicancia o no del cumplimiento del supuesto de homocedasticidad. Esto podría significar que los estimadores no son MELI. ¿Ya? Y si, por ejemplo, yo dije, existen errores en los cálculos de las matrices que corresponden a los estimadores, igual estaría bien, ¿no? ¿Por qué errores? ¿A qué se refiere con errores? No son MELI. No, Porque pero la, errores, po. porque Errores, la ¿a qué se varianza refiere con es muy errores? dispersa po, de los residuos. No es constante en todas las observaciones. No, si ya verificamos eso. Ya verificamos que la varianza no es constante. Por eso yo luego de eso puse así como, al no cumplirse el supuesto de homocedasticidad, existen errores en los cálculos de las matrices que corresponden a los estimadores, además de ¿A qué esto se se pierde refiere con eficacia y errores en fiabilidad. los cálculos de las matrices? ¿A qué se refiere con errores en los cálculos de las matrices? Creo que se refiere a cuando uno toma el valor observado y el valor estimado. Quiero que me responda Es que no sé cómo, ¿quién es que no sé cómo me está explicárselo, preguntando? pero Es que me lo tiene que explicar, porque si usted lo escribe así, claro. de verdad que no se entiende lo que usted quiere decir cuando dice existen errores en el cálculo de las matrices. ¿Alguien se equivocó al hacer el cálculo de las matrices? ¿A eso se refiere con errores en el cálculo de las matrices? Pero digo que las matrices corresponden a los estimadores. No se entiende. No se entiende. Aquí la única implicancia que puede tener esto, que no se cumpla el supuesto de heterocedasticidad, es que el supuesto de homocedasticidad, es que ya hay uno de los supuestos que no se está cumpliendo
para deducir a través del teorema de Gauss-Markov que mis estimadores son Melis. Claro. Eso es lo único que había que decir. Yo no entiendo lo que usted quiere decir cuando dice que hay errores en el cálculo de las matrices. ¿Qué matrices? ¿Qué tipo de Los errores? estimadores. No se entiende. No iba por ahí la respuesta. Era mucho más simple que eso. Ya, después la pregunta 3, nadie respondió esto, porque no es algo que hayamos visto en nuestro curso. Esto tenía que ver con el método de máxima verosimilitud, ¿ya? Que no lo vimos en profundidad nosotros. Lo vimos Pero muy eso era como con superficialmente. otro programa, ¿o no? Porque, ¿Esto? ¿sí? Sí, esto salía de R. Ah, ya. Este es otro Sí, porque yo lo software. miré y dije, No ¿qué está es eso? acá. Sí, esto salía de un programa que se llama R. Ya, entonces, pero yo sospechaba que nadie iba a tratar de responder esta pregunta de nuestra sección. Y esta ya ustedes se dieron cuenta que sí la había planteado yo, la 4, porque Sí. era prácticamente lo mismo que habíamos visto en las clases, pero así todos se equivocaron harto también. Acá. Aquí yo esperaba que tuvieran el puntaje completo. Por ejemplo, aquí, esta, bien poquitos la respondieron. Bien. Significancia de efecto marginal de mujer, significancia de efecto marginal de ocupado, significancia de efecto marginal de edad 1. Aquí lo que había Eso que le quería responder preguntar era, yo, profe. ¿sí? Que eso, que tenía como dudas, pero usted iba a responder. Tenía Sí, como duda de cómo se respondía. significancia, ya, la significancia se refería a que ustedes concluyeran respecto de acuerdo al p-valor que observan aquí, si esta variable es significativa o no. Es decir, si este coeficiente era distinto de 0 o no. Entonces tenía que decir, de acuerdo al p-valor, 0.0000, el coeficiente de mujer es distinto de 0. Esto también se puede verificar a través de la observación del intervalo de confianza, donde el coeficiente no pasa por 0. ¿Se fijan que va de menos a menos? No pasa por 0, ya. Eso. Y el efecto marginal, cuando mujer cambia de 0 a 1, o cuando mujer va de 0 a 1, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que una persona asista a una manifestación disminuye en un 8,04%. Bueno, y la segunda era lo mismo. La significancia, efectivamente, es distinto de 0, y cuando la variable ocupado va de 0 a 1, es decir, cuando la persona pasa de desocupada a ocupada, entonces la probabilidad de que exista la manifestación aumenta en un 9,3%. Y la edad 1, cuando la edad aumenta en un año, cuando la edad aumenta en un año, entonces la probabilidad de que la persona asista a la manifestación disminuye en un 0,58%. Esa era la respuesta. Estaba muy difícil. No, profe, tengo una duda, porque yo puse ¿Mm? algo, pero no sé si es lo... Igual ¿Cuál es su lo... nombre? Montserrat Morales. Ah, espérame, Montserrat Morales. Déjeme ver. Montserrat La Morales. 3, o sea, la 4.10 está mala, porque Ya, tiene puse otro valor. las últimas tres están buenas. Sí. Tiene puntaje completo ahí. Ah, ya. Tiene Sí. 2,5, 2,5 y 2,5. En la 8, en la 9 y en la 10. Ah, ya. Profe, Sí, oh, qué tonto. Que por ejemplo cuéntame. en la significancia y efecto marginal de mujer, ¿Mm? yo puse la variable mujer es significativa al 1%, dado que su p-valor z es 0,0. Y ahí ¿Mm? puse que en este caso, cuando la persona es mujer, es decir, mujer va de 0 a 1, la probabilidad de que ¿Mm? asista a la manifestación disminuye en 80,4 puntos porcentuales y era 8,4. Claro, su Estará como nombre, muy Matías me acuerdo Godoy. perfecto de su caso. Pero Su que había nombre, pensado lo mismo. Lo multipliqué bueno, como por 1000 ya espérame. en vez de por 100. Aquí dos personas, que no voy a decir quiénes Oh, son, qué tonto. respondieron exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo me quedo con que eso fue una tremenda casualidad. No quiero pensar otra cosa, pero O respondieron sea, es que yo exactamente respondí igual.
Yo respondí en base a sus clases, y usted en sus clases como que lo No, decía así, sí, me entonces. estoy refiriendo a que es muy raro que dos personas respondan No, claro, exactamente igual equivocándose. Porque claro. cuando dos personas responden exactamente igual de manera correcta, uno puede decir, bien, era esperable. Pero si responden mal exactamente igual, es sospechoso. Claro, sí, lo entiendo. Pero no voy a profundizar en eso. Entonces, su nombre es Matías, ¿o no? Sí, profe. Matías. Sí, usted mejor no voy a comentar. Matías Godoy, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Matías Godoy. Bueno, en esa tuvo 1,5 puntos en vez de los 2,5. Qué tonto que soy. Justamente porque le puso 80,4%. 80, sí. Sí, Ya, profe. 1,5 en vez de los 2,5. Gracias. ¿Y quién más? Belén parece que se equivocó igual. Profe, y en la parte que yo puse 0,018 en vez de 1,8, eh, Mm, ¿eso se pone malo todo? O... Sí, sí, está malo, eso es 0 puntos. Belén Ya. Hernández también tuvo 1,5 puntos en esa misma respuesta. ¿Ya? Porque respondieron igual. 0,0. Matías Godoy y Belén Hernández respondieron exactamente lo mismo en esa. Pero voy a suponer que es una casualidad nomás. Ya, bueno, lo que comenzó como una ayudantía para revisar algunos calculitos terminó siendo la revisión de la pauta de la solemne. Bueno, se fijan que la tengo casi lista, pero me falta agregar algunas cositas que las tengo escritas aquí en el cuaderno, las tengo que pasar acá, ¿ya? Como respuesta, y ahí les subo la pauta, para que vean que sí estoy haciendo mi tarea, ¿ya? La uno está Profe, yo tengo listita. una duda con respecto a la materia, que me confundí mucho cuando dijo Logit y M-Logit. ¿Ya? La diferencia es que las variables categóricas o dummy una va en la variable dependiente y la otra la toma la variable independiente. No, 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 no. Aunque pueden ser de 1 Jamás a he 0 dicho y los otros eso. son de 1 a... No. ¿Me puede Todo, explicar la todo, diferencia? ya. Todo el conjunto de modelos Logit, M-Logit, Logit ordinal, que también vamos a ver, son modelos que se aplican cuando la variable dependiente, la I, la que está al lado izquierdo, Sí, toma valores categóricos, valores discretos, ¿ya? Estos valores en el modelo Logit pueden ser dos posibles, 0 o 1. El valor observado de la variable puede tomar dos valores, 0 o 1. Asiste a la manifestación, no asiste a la manifestación. ¿Ya? ya. Eso. El modelo M-Logit es un tipo, un conjunto de modelos en que esa misma variable dependiente I puede tomar más de dos valores, pero siempre son valores categóricos. Y ahí puede ser, por ejemplo, que el valor de esa variable I dependiente tome tres valores, por ejemplo. Seguro de prepago, seguro Sí. de indemnización y que no tome seguro. ¿Se fijan? Ahí también son tres valores nominales, tres valores categóricos posibles, ¿ya? Pero siempre estamos hablando de la variable dependiente I. Y cuando eran ordinales, Ordinales es cuando una categoría está por sobre las otras. mm, En el M-Logit, ninguna categoría está por sobre las otras. El que tome un seguro de indemnización, un seguro de pago o que no tome seguro, no, no, ninguna de esas categorías está por sobre las demás, ¿se fija? Es una categoría en particular. Pero en el Logit ordinal, las categorías sí tienen diferencias. Y por ejemplo, uno podría definir en un Logit ordinal el, una escala de sueldos, por ejemplo.
una escala de sueldo. Entonces, podríamos tener personas que están en un rango de sueldos 1, en que su sueldo va de 0 a 300.000 pesos. Un rango de sueldos 2, en que su sueldo va de 300.000 pesos a 600.000 pesos. Un rango de sueldos 3, en que la persona tenga un rango de sueldo de 600.000 pesos a 2 millones de pesos. Y un rango de sueldos 4, en que las personas están en un rango de sueldos que va de 2 millones hacia arriba. ¿Se fijan? Entonces, ahí voy a tener 4 categorías de sueldo. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Pero aquí sí la categoría 4 es superior a todas las otras categorías. Es la categoría de sueldo más alta. Después viene la categoría 3, después la 2 y la 1, que es la más baja. ¿Se fija? Por eso, ahí hay que distinguir entre un MLogit de un logit ordinal, en que también hay más de 2 categorías. En los dos casos hay más de 2 categorías. En los seguros teníamos 3 categorías. Aquí en los sueldos tenemos 4 categorías. Son logit multinomial, pero la diferencia de este último es que las categorías, ¿cierto? Uno puede definir categorías que están por sobre las otras. En el Sí, creo que MLogit entendí. no. En el MLogit no. ¿Se entiende? Pero siempre Sí. estamos hablando de, cuando hablamos de modelos Logit, estamos hablando de modelos en que, y el pensamiento inmediatamente se nos tiene que ir hacia allá. Estamos hablando de variables dependientes categóricas, no son continuas. Son variables dependientes en que pueden tomar valores 0, 1, en caso de Logit, y pueden tomar valores 0, 1, 2, 3, 4 en MLogit, y cuando hablamos de ordinal Logit, porque las categorías, sí, hay categorías superiores e inferiores. A eso se refiere, pero siempre la variable dependiente es categórica. ¿Ya? Sí. Eso. Ya, quedamos hasta aquí hoy día, por favor. Yo el martes vamos a terminar la primera parte de la clase con MLogit, de ver algunos, vamos a repasar eso nuevamente, y vamos a partir con OLogit, con Logit ordinal. Profe, disculpe, entonces, ¿podría repetir la tarea que es para el día 7 de mayo? Por favor. Sí, no, hoy día lo voy a subir. Hoy Perdón. día le voy a dejar el anuncio y la actividad creada para que puedan subir ahí la respuesta, pero va a ser una tarea no extensa como la que es para el 18. 18. Una tarea más Ya, corta. profe, gracias. ¿Ya? Pero como les Gracias. digo, ahora no lo puedo hacer en este instante porque No, sí, es súper entendible, no se preocupe. eso, voy a buscar a mi hijo, lo tengo Sí, que profe. traer a la casa, instalarnos, ahí ver con qué Es lo más recomendaciones nos va a importante. mandar el médico a la casa, en fin. Claro. Eh, No, eso, profe, eso es lo primordial, así que no se preocupe. y después de eso sigo y le subo la actividad. ¿Ya? Que le vaya súper, profe, éxito. Muchas gracias. Ya, pues, André, chiquillos. muchos abrazos a su hijo, profe. Ahora que Ya, puede. muchas gracias, Monse. Sí. Muchas gracias. Bueno, ustedes deben tener la edad de mi hijo. Mi hijo tiene 29 años. Ustedes deben ser de esa edad No, más profe, jóvenes. somos más pero- No, jovencitos. tengo 21, 21. profe. 21. Ya, mucho más jóvenes. Bueno, es que yo tengo alumnos de un rango amplio de edades, porque, por ejemplo, están ustedes que como son del diurno, son mucho más jóvenes, pero tengo alumnos de Advance, hay algunos alumnos que tienen mi edad incluso, así que tengo un abanico bien amplio de edades de alumnos. Pero eso es entretenido. Bueno, con mayor razón tienen que cuidarse mucho porque esta enfermedad está atacando de manera muy agresiva a los jóvenes. Muy agresiva. Así que si no se han vacunado, cuídense, tomen todas las medidas de precaución que estén a su alcance y salir poco de la casa. ¿Ya? Así que cuídense mucho. Ya, chiquillos, un abrazo. Gracias, Que profe. estén bien. Que Muchas vaya gracias muy bien. por la ayudantía, profe. A pesar Ya, de que chau. tiene que ir. Sí, pero todo bien.
Chao. Gracias, Daniela.